Entonces, de manera de resumen de lo anterior, ¿qué podría preguntarse en el examen? Siempre lo hago así porque, bueno, al final no quiero que le vaya mal a ninguno. La clasificación de la neumonía adquirida en comunidad, estábamos conversando de que sería una neumonía que se coge en la calle. Bien, que puede ser una neumonía ocasionada por agentes típicos y la neumonía por agentes típicos sería la neumonía que tiene la sintomatología muy de neumonía, muy de pulmón, muy de disnea, fiebre y el esputo con cambio de color. Ahí es que entran las bacterias principalmente, ¿verdad? El neumococo siendo el número uno. La neumonía atípica ya se caracteriza más por afecciones extrapulmonar más que cualquier otra cosa. El paciente puede tener fiebre, dolor muscular, diarrea, rinorrea y muchos síntomas que están fuera del pulmón, pero realmente tiene una infección del pulmón. Ahí lo más común son los virus, es decir, que el COVID, influenza, sincitial respiratorio son los principales. Hay bacterias atípicas, comentaba, como clamidófila, legionela y micoplasma, que también pueden ocasionar neumonía atípica. La del hospital, aquí entra más común las pseudomonas, bien, y el acinetobacter, sería una neumonía que se adquirió después de 48 horas de té interno del paciente, y creo que ya yo me enfocaría en eso, principalmente en el examen. Una o dos preguntas saco de ahí, de eso que le dijo ahora mismo. ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos hablado? Tengo rato hablando yo. Profe, usted Ujú. había dicho también, no sé si fue que lo escribí mal o qué, que también la Staphylococcus aureus también era como asociada a la salud. Sí, el Aurus también puede ser asociado a salud, es probablemente más común en ventilador. Pero la asociación más de libro así internacional del Aurus como neumonía es alguien que tuvo antes una influenza, es decir, la gripe. Eso es muy de libro. Un paciente que tuvo gripe y ahora tiene una neumonía. ¿Cuál es el más común? Aurus. Bien, por eso yo no lo voy a preguntar. Eso yo a lo mejor me gusta el énfasis por si lo leen en algún momento, en algún otro lugar, que sepan que eso existe. Pero sería esa, la de Aurus también en salud, pero es más el contexto de ventilador. Igual no es más común, para mí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, pues continuamos. Leptospirosis es un tema para mí muy eh, fácil, se puede dar muy directo. De leptospira se supone que ya ustedes algo han escuchado y probablemente lo primero que piensan de una vez en ratones, ¿verdad? De una vez tienen que ir pensando a lo mejor, es una enfermedad que se transmite por ratones. Desde ahora le spoileo diciéndole que sí, tiene que ver con los ratones, pero les spoileo también que no tiene que ver con la pipí del ratón en el aceite. Porque una creencia dominicana es que tú no puedes dejar la tapa del caldero, el caldero sin tapa, porque puede un ratón pasar por ahí y después tú cocinas en ese aceite y te puede dar leptospirosis. Eso no funciona así, ¿eh? La leptospira generalmente es una infección que se adquiere por penetración de mucosa. Es una bacteria que le encanta estar en el agua y del agua, si tú tienes una lesión en la pierna, puede coger por ahí y invadirte y llegar por ahí a la sangre y después al riñón. Bien, entonces mírenlo ahí, la leptospirosis, la leptospira, la más común es la interrogans. Y bueno, es una espiroqueta igual que sífilis y también que la Burgdorferi, que es la que causa Lyme. Bien, entonces mírenlo ahí, lo de las dos especies principales, la más común sería la interrogans. Miren la forma que tiene, por eso el nombre de interrogans, pues parece como un signo de pregunta, pero esa es la forma. Espiroqueta tiene todas las espiroquetas se supone que tienen esa forma, pero siéndole sincero, eso nosotros lo vemos muy poco en el microscopio. El método idóneo para verla en un microscopio, una microscopía de campo oscuro, eso en muy pocos lugares en el país lo hacen. Entonces, miren lo que le estaba comentando de la transmisión, resumiéndole lo que dice ahí.
La leptospirosis generalmente el ratón lo bota por la orina. Bien, entonces si llueve mucho, el agua sube. Si tú vives cerca de un río, vamos a poner, el agua puede que hasta se te meta para tu casa. Entonces, si cerca de ti hay ratones y los ratones han hecho pipí cerca y por la pipí el ratón está sacando esa leptospira, entonces tú caminando descalzo por donde hay agua que no ves lo que está pisando, puede que tú te cortes un poco la piel. Y si tú te cortas un poco la piel donde hay agua y en esa agua hay leptospirosis, por ahí es que te va a entrar la leptospira. Bien, es así que ocurre la infección por leptospirosis. No es por ingerir pipí de ratón, no es por consumir un alimento contaminado de leptospirosis. Bien, que esa es la creencia del dominicano y realmente no es la idónea. Bueno, epidemiológicamente se reporta poco, pero nosotros tenemos mucho en el país. Nosotros tenemos leptospirosis. Y bueno, eso hablando lo mismo que estaba comentando. Básicamente tiene que ser porque tiene que haber alguna herida en la piel para que la leptospira acabe entrando por ahí. Bien, aunque también hay una pequeña cantidad de leptospirosis, vamos a decir, en la boca del animal, y si el ratón te muerde, tú también podrías tener el riesgo de leptospirosis. Bien, eso también se podría hacer de otra forma, que el ratón te muerda. Yo antes creía que eso es muy raro, que un ratón te muerda, pero es increíble la cantidad de gente que me ha dicho a mí que la ha mordido un ratón. Es decir, eso es más frecuente de lo que creen, ¿eh? Pero pasa. Entonces, ahí ven justamente lo mismo que yo le estaba resumiendo. Básicamente penetra mucosa por una herida previa, llega por allá a la sangre, de la sangre entonces acaba llegando principalmente al riñón, pero bueno, no solamente al riñón, sino que también puede tener manifestaciones incluso en hígado y en el pulmón. Bien. Y bueno, esas toxinas es lo que generalmente hace desinflamación en todos los lugares por donde pasa. La leptospirosis de manera general, al que le da puede que ni cuenta se dé y se soluciona sola incluso, ¿eh? Pero hay casos donde podríamos tener un síndrome de Wade, que sería una enfermedad severa. En ese caso, el paciente va a tener el riñón dañado, el hígado fuera y también el pulmón bien feito. Entonces, esa sería la fase por la que pasa el paciente. En la etapa inicial estaba hablando que lo primero que llega a la sangre, ¿verdad? Entonces tú la tienes en la sangre y en la sangre tú vas a tener algunos síntomas que son un poquito generales, vamos a decirle, donde va a tener fiebre, dolor de cabeza, un dolor abdominal. Y si yo podría encontrarla si te hago prueba en la sangre. Bien, luego entra en una fase ya inmune, donde la leptospira ya se ha depositado en algunos tejidos, como estaba comentando. En el hígado te da ictericia, en el pulmón te puede dar problemas respiratorios, o en el riñón, que te sube mucho la creatinina y puede dañarte el riñón de manera completa, ¿eh? También puede dar meningitis, pero eso realmente una meningitis aséptica que los síntomas son muy leve y general y se va solo prácticamente. Dígame, Heather. Sí, profe. Entre los síntomas leves, también podría incluir el dolor en las pantorrillas. Uf, el dolor en pantorrilla es el síntoma más patognomónico que hay Sería de uno muy leptospirosis. sugestivo entonces. Ese sería más de la etapa inmune, ¿eh? El dolor de la pantorrilla. Ya eso tiene que ver con dolor a nivel del músculo, la mialgia. Bien, yo lo pondría ahí. Aunque en etapa inicial está la mialgia también, como tú dices, podría presentarse. Pero ese hallazgo, es decir, no hay un concepto más del examen físico a nivel de examen de un paciente con leptospirosis que ese típico dolor en la pantorrilla, ¿eh? Es decir, que sí, siempre que escuchen eso tienen que pensar en leptospirosis. Y eso va del lado de la mialgia, porque eleva incluso la CK, que le decimos que se asocia a trastornos musculares. Entonces el Weil sería la manifestación más severa que puede tener un paciente con leptospirosis.
El whey se va a caracterizar por lo que estaba comentando ahorita, de que el paciente va a tener ya una disfunción importante a nivel del hígado y del riñón, incluso también del pulmón. Bien, en House hubo un caso que tenía el síndrome de Whale. No sé si alguien ha visto House y eso es de gente vieja. Y bueno, incluso el paciente puede no pasar por una fase inmune, sino irse directo desde la fase de sangre al Whale directo. Y realmente un trastorno que tiene una mortalidad demasiado elevada. Mucho más raro es que el paciente tenga hemorragia a nivel pulmonar, como ven ahí. El paciente tendría en ese caso lo del esputo que va a estar hemoptizando, es decir, va a estar literalmente tosiendo sangre. Pero eso es rarísimo, súper raro realmente. Miren lo del laboratorio, realmente de manera general estaba hablando que la leptospirosis lo más común es que sea autolimitado, que tú ni cuenta te dé. Y realmente como la mayoría de los pacientes no hacen una infección importante, pues se queda así. Ni siquiera te altera mucho el hemograma ni nada. Ya los pacientes que te hacen una alteración importante a nivel del hígado, recuerden que cualquier afección hepática puede darte trombocitopenia. No está ahí, pero también los problemas hepáticos dan ictericia, y eso significa que si yo te hago laboratorio, voy a encontrar la bilirrubina también elevada. También por la misma parte hepática lo de la anemia y la CK por el contexto de la misma mialgia que también son muy de leptospirosis. El examen de orina va a tener como si fuera una infección de orina, pero cuando yo te hago el cultivo resulta que da negativo. Eso serían los métodos de diagnóstico. Y es que yo comentaba que podemos encontrar en la sangre en los primeros días. Dice los primeros 10, algunos libros ponen en los primeros 7, y ya luego de 7 días, que ya está en los tejidos, es mucho más probable encontrarla también en la orina. Bien, nosotros lo que más utilizamos para detectar la leptospirosis por encima de los cultivos, porque a nosotros no nos crece, porque en eso agar no se suelen sembrar ni siquiera, es la serología. Nosotros hacemos anticuerpos. Si tú tienes una clínica sugestiva de leptospirosis, yo te hago IgM, IgM e IgG de leptospirosis, y si la IgM está alta, pues entonces ya eso confirma el diagnóstico. Ahí ven los diferenciales. La leptospira se parece un poco a la malaria, porque los dos dan ictericia. Probablemente el hallazgo más típico fue que estábamos comentando de la leptospira, que la leptospira tiene más típicamente ese compromiso a nivel del riñón y también tiene el típico hallazgo del dolor a nivel de la pantorrilla. El dengue no da ictericia, leptospira sí, pero los dos dan trombocitopenia, a lo mejor también podrían asociarlo. Recuerden que la malaria tiene típicamente lo de la fiebre cíclica cada 48 a 72 horas y una anemia hemolítica. Bien, la leptospira tiene ictericia también, pero comentaba que también te va a dar el trastorno a nivel renal, si da síntomas, y también el dolor en la pantorrilla. Dengue más dolor retrocular y fiebre. Y el chikungunya, bueno, el dengue también tiene la plaqueta bajita, típico, ¿eh? Y el chikungunya, que lo que más lo caracteriza es el dolor a nivel de las articulaciones y el dolor muscular también. Ya las otras son otros diferenciales que plantean ahí, pero ya son mucho menos parecidos, ¿eh? Y no me voy a detener en ello. Y la terapia para leptospira, se supone que si tú vas a un lugar donde hay mucha leptospira, o te va a bañar, bueno, sí, que te va de camping y en esa zona hay mucha leptospirosis. Mientras tú estés en esa zona que tiene alta endemicidad de leptospira, tú deberías tomar doxiciclina 200 una vez a la semana. Y el tratamiento ya dirigido es doxiciclina, si en el caso leve, y en caso ya moderado o severo tenemos la penicilina. Es una piroqueta. La sífilis se trata con penicilina, la leptospira también. Bien, por eso yo le digo a ustedes que me gusta aprenderme la parte de micro, porque yo puedo extrapolar los manejos así mismo. La sífilis se trata con penicilina o con doxiciclina. Así mismo se trata la leptospira. Preguntas.
Este es el último tema de la diapositiva.